Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como sabéis, soy Julius Tom. El día de hoy hablaremos sobre quiénes pueden viajar a España en este momento. Os tengo muchas novedades, para lo cual quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Hace pocos días ha finalizado el estado de alarma en España y en algunas ciudades ha habido aglomeraciones y botellones como si fueran Nochevieja, por lo cual no se han respetado las medidas correspondientes y en muchos casos no se llevaba puesta la mascarilla. Fiestas improvisadas por jóvenes irresponsables que se apoderaron de las calles, plazas, playas y terrazas, que celebraban el fin del estado de alarma. Por consiguiente, en algunas ciudades españolas se ha incrementado el número de infectados y fallecidos por COVID-19 ante la conducta irresponsable de muchas personas. Por lo que hay muchas críticas al gobierno actual. El Ejecutivo se mantiene firme con su decisión de no prorrogar el estado de alarma, ya que tiene como objetivo primordial abrir las fronteras para el turismo y de esa manera reactivar la economía española cuanto antes. Alude también que las comunidades podrán determinar o levantar las restricciones. Actualmente se puede viajar entre comunidades, ya no hace falta presentar un justificante para poder desplazarte. Además, el Ejecutivo ha afirmado que a mediados de junio se podrá viajar a España como turista, pero habrá limitaciones con algunos países. Actualmente pueden viajar a España los residentes legales, los nacionales, los ciudadanos de los países de la Unión Europea y ciudadanos de todo el mundo, pero por dos motivos: como asistente profesional a la Feria Internacional de Turismo FITUR o con visa de estudios. En el primer supuesto tienes que ser un representante legal de una agencia de viajes o cualquier otro tipo de negocios turísticos. Tienes que llenar un formulario en el portal de FITUR, solicitar una carta de invitación y hacer el pago correspondiente de la entrada a FITUR. En el caso de que quieras venir con más personas, tienes que solicitar una autorización para ellos y además efectuar el pago correspondiente de la entrada. Todo lo realizas a través del portal de FITUR. Los documentos que puedes presentar para acreditar tu relación profesional en el sector del turismo son los siguientes: tu carnet de trabajador, tu certificado de trabajo o la constitución de la empresa. Asimismo, todos los documentos que acrediten tu relación profesional en el sector del turismo. Además, es recomendable viajar desde el país de origen con vuelo directo a España para evitar que no les dejen pasar en otros países. En el aeropuerto tendrán una lista de los asistentes a FITUR. Además, tienes que presentar tu carta de invitación y tu entrada oficial a FITUR, tu pasaporte, el cual tiene que estar vigente, la prueba PCR negativa, tu seguro de viaje con cobertura a COVID-19, recursos económicos equivalentes a 95 euros por día. En el caso de que viajes con visa de estudios para un máster o cursos cortos de especialización, tienes que presentar tu reserva de matrícula, tu pasaporte vigente, la prueba PCR negativa, el seguro de viaje con cobertura a COVID-19, recursos económicos equivalentes a 570 euros por mes, es decir, si el curso dura un año, serían 6.840 euros. En el caso de las personas de la India, tienen que guardar cuarentena obligatoria de 15 días y lo recomendable es que viajen 2 semanas antes de que empiece el evento. Países como por ejemplo Brasil, Colombia, Perú y la India, una vez que lleguen a aeropuertos españoles, se le harán pruebas PCR o test de antígenos y serán totalmente gratuitos. De esa manera evitar nuevos rebrotes de COVID-19. En cuanto a los precios, para poder asistir a FITUR es de 10 euros por día y 20 euros, lo cual es válido para los 5 días que dura el evento. La Feria Internacional de Turismo FITUR empieza el 19 de mayo hasta el 23 de mayo. Sin duda, es un evento muy importante en todo el mundo y se lleva a cabo en IFEMA, Madrid. Podrán asistir a este evento mayoristas, receptivos, agencias de viajes, agencias nacionales de turismo y todos los negocios
relacionados al sector turístico. El recinto de IFEMA está preparado para ofrecer condiciones de alta seguridad sanitaria, particularmente por sus techos altos de sus pabellones. Además, cuentan con sistemas de ventilación avanzados. Para poder asistir a Fitur hay que presentar la entrada oficial a Fitur, el test de antígenos o prueba PCR negativa. La entrada para los niños es totalmente gratuita, pero solo pueden ingresar algunos días. La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha afirmado de que la celebración de Fitur es una muy buena noticia, porque de esa manera se podrá mostrar al mundo de que España es sinónimo de calidad y seguridad. Además, Fitur es un escaparate global para debatir temas como por ejemplo los pasaportes sanitarios, los corredores turísticos y las pruebas diagnósticas. Precisa su optimismo también por la llegada de las vacunas, lo cual ofrece un horizonte para poder reactivar la economía española. En cuanto a las medidas de seguridad sanitaria, se va a exigir la prueba PCR negativa o el test de antígenos. Además, se han desarrollado protocolos para poder garantizar la distancia entre los asistentes y el aforo de las personas. Además, habrá nuevas tecnologías para garantizar la seguridad sanitaria entre los asistentes, por lo que la feria en Fitur será un evento muy seguro para todas las personas. Y por consiguiente, Fitur será el primer evento de movilidad internacional seguro. ¿Y cuáles son los países que estarán presentes en Fitur 2021? Perú, Chile, Colombia, Argentina, Costa Rica, Cuba, México, Panamá y República Dominicana. No obstante, Paraguay, Brasil y Uruguay desistieron de participar en Fitur este año. La feria de Fitur es la mejor opción para reactivar el turismo. No hay que confundir viajar por turismo o de asistir a una feria internacional de turismo, ya que son dos cosas muy diferentes. De momento, no se puede viajar por turismo a España. En los últimos días se está hablando sobre un posible, entre comillas, turismo de vacunas en España, en relación a las personas o a los asistentes profesionales a Fitur o las personas que vienen con un visado de estudios, lo cual, una vez que estén en territorio español, tienen la oportunidad de vacunarse. El sistema de vacunación en España sigue siendo por grupos y hasta la fecha el 30% de la población adulta ya están vacunadas. Deciros de que de momento no se puede viajar por turismo a España. A finales de este mes publicarán en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, la lista de los países y fechas para poder viajar a España como turista. Espero os haya gustado este vídeo y si es así, no olvidéis de darle like, me ayudarías muchísimo. Podéis dejarme todas vuestras dudas en la caja de comentarios. Os invito a que me sigan en mis redes sociales, podéis leer el enlace en la descripción de este vídeo. Os invito a que se suscriban a mi canal, estoy en YouTube como Julius Talks. Nos vemos en un próximo vídeo.